Familia, Buenas noches. Buenas noches. ¿quién vive? Tito. Y a su nombre. Gloria. Eso. Vamos a decir el Shema de Israel. Escucha Israel. Adonai es tu Elohim. Adonai uno es. ¿Ven? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Oseas capítulo 7. Ya estamos casi como por la mitad del libro de Oseas. ¿Sabes de que Oseas hace parte de los profetas menores? ¿Por qué, Samuel, le dicen profetas menores? Porque tiene menor número de capítulos. Porque tiene menor número de capítulos. ¿Bien? Por eso no es que ellos son menores a Jeremías, Isaías, no, sino por sus capítulos que son ¿qué? Menores. De Por pocas. sus cartas. Por sus cartas, son pocas. Son cortas. Bueno, listo. Hoy vamos a hablar de este capítulo que nos enseña Dios a través de este capítulo. Y tiene como un título que dice iniquidad y rebelión de Israel. Vamos a leerla en la versión que Israelita Nazarena 2011. Entonces iniciemos. Versículo 1 dice: cuando yo quisiera restaurar la suerte de mi pueblo, cuando quisiera sanar a Israel, se revela la culpa de Efraín y la maldad de Sharon, porque han actuado falsamente con ladrones que irrumpen y bandas que asaltan afuera. El versículo 2, para que dicen: y no consideran que yo me acuerdo de toda su maldad. Ahora sus malas obras la han rodeado. Han estado siempre delante de mí. Podemos analizar en estos dos versos, estos dos versículos que habla la palabra de Dios, que Dios está hablando. Dios dice de que Él quiere restaurar ¿qué? La suerte de ¿quién? De su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. Israel. Ese es el pueblo escogido por Dios. No existe pueblo de ¿qué? De Gentiles. Gentiles. No existe. Entonces, el pueblo de Dios dice de que Él quiere restaurar. Dices, yo quisiera restaurar la suerte de mi pueblo. ¿Por qué? Podemos analizar, ¿qué podemos analizar cuando Dios habla la suerte de mi pueblo? ¿Qué pueden analizar ustedes en esa parte? Yo analizo que Dios quiere ahí poner más suerte del pueblo, de su pueblo, pero no puede, porque están dando los ladrones. Así es, listo. Cuando dice yo quisiera restaurar la suerte de mi pueblo, recuerdan en los capítulos anteriores que hablamos de que tanto la casa de Israel como la casa de Judá empezaron a ¿qué? A fornicar, adulterar, empezaron a pecar contra Dios, y por los sacerdotes no hablaban de las instrucciones de Dios. Ellos empezaron a vivir una vida que muy libertinaje, muy libre. Entonces Dios dice, yo quisiera restaurar la suerte de mi pueblo, yo quisiera quitarle todo lo que le he puesto, yo quisiera quitarle lo que están padeciendo. Igualmente podríamos descifrar esa palabra con lo que está pasando actualmente en el mundo. El COVID-19. Quizás Dios está diciendo, yo quisiera quitarle esa pandemia del COVID-19. Pero como el pueblo de Dios está viviendo una vida que es muy libertina, está viviendo una vida en el cual no se sujetan a las instrucciones de Dios, Dios está bastante airado.
está bastante que Elías aislado. está bastante airado porque a pesar de que ellos hablan bonito de Jesús, a pesar de que enseñan muy bonito de Yeshua, a pesar de que ellos intentan tener ese temor a Dios, pero no obedecen las instrucciones de Dios completamente, sino que a media o la obedecen pocas. Algunas instrucciones sí, otras instrucciones no. Y Dios quiere que seamos obedientes completamente. Entonces Dios dice, quisiera yo restaurar la suerte de mi pueblo. Y dice el otro, cuando quisiera sanar a Israel, se revela la culpa de Efraín. Está hablando del mismo pueblo. O sea, cuando dice cuando él quiere sanar a Israel, se revela la culpa de Efraín. Y dice, y la maldad de Sharon, porque han actuado falsamente con ladrones que irrumpen y bandas que asaltan afuera. ¿Qué enseña la Biblia aquí? Aquí Dios está hablando de que muchas veces algunos implica vivir una vida santa ante Dios, ante de pronto la iglesia, dentro de una iglesia, o para que sea utilizado, qué sé yo, en alabanza, en la predicación, pero afuera dan un mal testimonio de lo que ellos son. Eso es lo que más o menos quiere decir de que actúan falsamente. ¿Cómo actúan falsamente? Aparentan que son unas personas que viven en santidad. Aparentan vivir una vida cristiana como para que todo el mundo diga, esa persona es cristiano, esa persona es un hombre de Dios. Y algunos se van a los límites que empiezan a profetizar, empiezan a engañar a los demás. Entonces actúan falsamente. Y dice, con ladrones que irrumpen y bandas que asaltan afuera, dan un mal testimonio afuera. Esas personas dan un mal testimonio. Por eso que el evangelio ha sido bastante vituperado por la mayoría de los hombres. El versículo 2 dice, y no consideran que yo me acuerdo de toda su maldad. Ahora sus malas obras lo han rodeado. Ha estado siempre delante de mí. Dios siempre, cuando nosotros actuamos, supuestamente le pedimos perdón a Dios, pero actuamos otra vez en pecado, eso hace que Dios se acuerde de todas nuestras maldades. El sabio Salomón en los proverbios dice de que el hombre cuando se arrepiente y peca, hace como el puerco cuando es lavada y vuelve otra vez a su inmundicia. Y también dice de que cuando el hombre también cuando se arrepiente supuestamente y peca de nuevo, hace cuando el perro vomita y se come su vómito. Entonces, a veces esas personas hacen lo mismo. El día de ayer estábamos hablando de un arrepentimiento falso, un arrepentimiento en el cual nosotros creemos de que engañamos a Dios, que creemos de que haciendo las obras para que Dios tenga la misericordia, ya vamos a engañarlo, pero a la verdad Dios que mira nuestro corazón, conoce la intención que hay en ti. Por eso que Jeremías dice que engañoso es el corazón de ¿quién? De hombre. Del hombre. ¿Quién lo conoce? Dios. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que vivir una vida íntegra y ser sincero con Dios, pero tenemos que tener ese arrepentimiento genuino, sincero, un arrepentimiento en el cual
Dios esté complacido con nosotros, así como estuvo el rey acá, cuando Dios prometió lo que le iba a prometer, que iba a hacerle los males que iban a hacerle. ¿Y qué pasó? De que Dios, como vio su actitud de arrepentimiento, que fue genuino, no lo hizo estando él en vida, sino fue en la de su hijo. ¿Ve? Entonces leemos el versículo 3, dice: con malicia alegran a un rey y a oficiales con falsedad. Esto es, esa gente ante Dios. Entonces el pueblo, tanto la casa de Israel y posiblemente podríamos decir la casa de Judá, estaban viviendo una vida hipócrita ante Dios. Porque dice: con malicia alegran a un rey y oficiales con falsedad. A veces el hombre o el cristiano de hoy, que no se ha arrepentido genuinamente, no ha tenido ese arrepentimiento delante de Dios, actúa hipócritamente, creyendo de que engaña a Dios. En la iglesia son unas personas, son santos, pero afuera se convierten ¿en qué? En demonios. Entonces, y aún en su familia, mucho que hablar. Entonces, por eso nosotros, esta vida de cristiano no es para todo el mundo. Esta vida cristiano es para aquellos en el cual Dios hace ese llamado para que viva una vida que santa, íntegra, recto delante de Dios y apartado de qué? Del mal. Versículo 4 dice: cometen adulterio todos ellos como un horno encendido por un panadero, que deja de atizar solamente desde que hace la masa hasta que se leuda. Aquí hay este versículo dice, está hablando referente a lo que está diciendo Dios, de que Él quiere restaurar la suerte de su pueblo. ¿A qué pueblo? A Israel. Pero ellos actúan con malicia, alegrando a los reyes, alegrando a los hombres, pero no a Dios. Actúan falsamente. Entonces dice que cometen adulterio. Cuando dice adulterio, eso quiere decir de que Dios se ha casado con su pueblo, Israel. Dios se casó con su pueblo, Israel. Por eso que cuando Él le dio la carta de divorcio a la casa de Israel, podemos analizar de que ellos no podían volver, porque ya establecido por la ley, dice que era algo que detestaba a Dios. Cuando hay una carta de divorcio, volver, algo que detesta a Dios. Entonces, pues por eso que Yeshua vino a morir por nosotros, para hacernos libres ¿de qué? De las consecuencias que traía esa ley. Y por eso, ¿qué dice? Cometen adulterio. Pero ¿cómo cometen adulterio el pueblo de Israel? ¿Quién me responde? ¿Cómo cometen adulterio el pueblo de Israel? Todos pecan. Cuando pecan, se van tras dioses ajenos y hacen lo que a Dios no le agrada. Eso es adulterio, o sea, aman otras cosas. Y dice, todos ellos como un horno encendido por un panadero. Por un panadero que deja de atizar solamente desde que hace la masa hasta que se leuda. 5. El día en que hicieron enfermar a nuestro rey y a los oficiales con el veneno del vino, le dio la mano a nuestros traidores. Todo eso era ¿qué? Israel. Cuando tú empiezas a desobedecer las instrucciones de Dios, te vuelve un traidor, te vuelve ¿qué? Un hipócrita, todos los males te vienen, te vuelve un falso, un arrepentimiento no genuino. Decía, le dio la mano a unos traidores. Por eso, o sea, te vuelve de todo, ¿ya? El 6 dice, porque se aprestan
a su emboscada con sus corazones como un horno. Durante la noche su panadero ha dormido, por la mañana está ardiendo como fuego llameante. Tremendo esto. Tremendo esto. Quiere decir de que ellos se vuelven como un horno. Los compara a Dios. Los compara a Dios. Todo se calienta como un horno y devoran a sus gobernantes. Ninguno clama a mí. Todos sus reyes han caído por manos de ellos. O sea, se vuelven ¿qué? Malos. Se vuelven inicuos. Inicuo significa malo, maldadoso. Cometen eso y eso son cosas que tiene la persona cuando no obedece las instrucciones de Dios. Por eso que el objetivo principal de las instrucciones de Dios, ¿cuál es? Que el hombre obedezca la palabra. ¿Cuál es el objetivo principal de las instrucciones de Dios? Que el hombre sea perfecto. Por eso Dios estipuló sus decretos, sus leyes, sus normas, como quieran llamarlo, su estatuto, Su Torá. sus mandamientos, su Torá. ¿Sí ven? Entonces, el 8, vamos a ver qué dice. Efraín está entre los pueblos, se está pudriendo. Efraín es como una torta, incapaz de voltearse. ¿Dónde está Efraín? Entre los pueblos. Recuerda de que Dios le dijo a Israel por medio de Moisés: si tú obedeces todas estas palabras que yo te mando, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, tu entrada, tu salida, van a ser bendecidas, canasto, todo va a ser, pero si no obedeces, todas estas maldiciones te vendrán. Lo contrario a lo que dijo primero. Lo contrario a lo que dijo primero, y le dijo, y los dispersaré. Por eso que Efraín, que es la casa de Israel, fue dispersada y adoptó todo lo que las naciones tienen. El 9. Los extranjeros han consumido su fuerza, pero él no se ha dado cuenta. Los extranjeros, ¿quiénes son los extranjeros? Las naciones, los gentiles, los que están fuera del pacto, han consumido su fuerza, pero él no se ha dado cuenta. ¿Qué quiere decir? De que como Efraín se le olvidó las instrucciones de Dios, se le olvidó el nombre de su Dios, se le olvidó quién es Dios, de dónde proviene sus raíces, se le olvidó el Dios de Abraham, se le olvidó Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces ellos empezaron a practicar todo lo que los extranjeros hacían, empezaron a adorar a dioses ajenos, empezaron a festejar fiestas paganas, que actualmente el cristianismo festeja esas fiestas. Actualmente, fiestas paganas, y las fiestas de Dios se han olvidado. Entonces, pero Efraín no se ha dado cuenta de todo lo que ha hecho. Por eso que Dios está bastante airado con ellos. Aunque el orgullo de Israel ha sido humillado ante sus propios ojos, ellos no se han vuelto a su Elohim. Yahweh no lo han buscado a pesar de todo. Aquí está hablando Dios de que Israel, su orgullo ha sido ¿qué? Destruido, ha sido humillado ante todo ello. Las naciones, cuando tú desobedeces las instrucciones de Dios y no obedeces a Dios, ¿qué hace la nube de testigos que te ve? Empieza a reírse. Yo para ser cristiano como tú mejor no me meto. ¿Por qué? Por ese mal testimonio. ¿Y qué pasa? De que a pesar de que a ti te están haciéndote ver lo malo en que está, tú no te vuelves a tu Elohim, a tu Dios. Tú te has olvidado que existe un Dios, no te arrepientes. ¿Me entiendes? ¿Tienen una pregunta? No.
Entonces, seguimos. 11. En lugar de eso, Efraín ha actuado como una paloma tonta, sin mente. Han apelado a Misraín, que es Egipto. Han ido a Ashur. ¿Qué pasa? De que muchos miran la situación de la vida cristiana muy dura, muy tremenda. Los acontecimientos, los sucesos, el proceso en el cual Dios nos mete para nosotros ser transformados, cambiados. ¿Y qué hacen muchos? Mejor prefieren dar la espalda, irse para Egipto. ¿Cuál es Egipto? Egipto representa el mundo, a cometer tanto pecado, a adorar dioses ajenos, a hacer lo que a Dios le llama pecado, la desobediencia, a cometer tanta desobediencia que a las instrucciones de ¿quién? De Dios. Y por eso aquí está Dios hablando muy fuertemente. 12 dice, cuando vayan, tiraré mi red encima de ellos, lo derribaré como a aves del cielo, los castigaré cuando oiga sus tractos. Ya Dios está hablando aquí de juicio. Ya Dios está hablando de juicio de aquellos desobedientes a sus instrucciones, de aquellos que no se arrepienten genuinamente de lo que han hecho, aquellos que tienen un arrepentimiento que es falso. Porque hay muchos cristianos que tienen un arrepentimiento falso. Muchos cristianos que están pudriéndose con su pecado y no se quieren apartar del pecado. Muchos cristianos que viven en fornicación, no se quieren casar. Muchos cristianos que vienen y cometen tanto adulterio. Y muchos cristianos que van a la... Bueno, entonces Dios está mandando su juicio para aquellos hombres que tienen ese arrepentimiento falso. No un arrepentimiento genuino, no son sinceros con Dios. Cometen pecado tras pecado. Y créeme de que Yeshua viene por un pueblo santo. Viene por un pueblo en el cual Él está deleitándose con ese pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel es el único pueblo del pacto. No existe pueblo de qué? De gentiles. El 13. Pobres de ellos por apartarse de mí. Está hablando Dios de qué? Está hablando Dios juicio. Ya estos son juicios de Dios. Dice, pobres de ellos por apartarse de mí. Destrucción con ellos por rebelarse contra mí. Porque yo fui su redentor. Sin embargo, ellos planearon traición contra mí. ¿Cómo tú traicionas a Dios? Cuando no obedecemos sus instrucciones. Cuando tú no obedeces sus instrucciones. Te vuelve un traidor. Y eso es verdad. Cuando, por ejemplo, yo doy ante ustedes, yo pongo mis instrucciones, mis leyes, y ustedes no obedecen esas instrucciones, ustedes me traicionan. Cuando ustedes desobedecen a su mamá una orden que le da, la traicionan. Eso es traición. Entonces, por eso Dios está bastante airado con esto, por su traición. Un pueblo traidor. Traicionero. Un pueblo en el cual muy desobediente, un pueblo adúltero, un pueblo fornicario. Muchos cristianos son traidores. Cuando también obedece las instrucciones de Dios a media. Cuando obedece algunos puntos de la ley de Dios, otros puntos no, te vuelve un traidor. Porque ¿cómo tú no te vuelves un traidor? Cuando tú obedeces completo las instrucciones de Dios. ¿Cómo tú deleitas a Yahweh? ¿Cómo tú deleitas a Yeshua? Cuando tú obedeces completo las instrucciones de Dios, en el cual es su
Torá. Seguimos, 14. Pero no clamaron a mí sinceramente. Al postrarse en lamento, se reúnen para esperar grano nuevo y vino nuevo. Son infieles a mí. Hasta infieles son. Pueblo traicionero, pueblo desleal, pueblo infiel, cuando no cumple Pueblo desobediente. las instrucciones de Dios, pueblo desobediente. ¿Y qué es lo que define el pecado? La transgresión de la ley de Dios. Cuando tú la violentas, eso es lo que es la definición del pecado. El 15. Yo les adiestré y les fortalecí los brazos y ellos planearon el mal contra mí. ¿Sí ven? Cuando ustedes miran la parte cuando dice en Jeremías que dice que el pensamiento de Dios hacia nosotros es pensamiento de ¿qué? De bien y no de mal. Pero acá el pensamiento de los desobedientes, de las instrucciones de Dios, de los adúlteros, de los fornicarios, de esos cristianos wiki, pecadores, cristianos que pasan es pecando y no se arrepiente genuinamente, que tiene un arrepentimiento falso, planean todo el mal contra Dios. Y son buenos para echarle la culpa a Dios. Son excelentes en esa parte. Seguimos. El 16 dice, ellos vuelven, no sirven para nada, como un arco estirado. Sus oficiales caerán a espada por el tartamudeo de sus lenguas. Tales serán los resultados de su jeringonza en la tierra de Misraim, que significa Egipto. Ellos van a volver, pero ¿a qué? ¿Cómo tú vuelves a Dios? Tú vuelves a Dios es cuando tú de verdad tienes arrepentimiento genuino. Así como el hijo pródigo. Siempre esa historia se lo voy a estar contándoselo en este libro. Porque se asemeja un poco la parábola de Yeshua con este libro cuando dice de que el hijo pródigo sí llegó ante su padre que arrepentido. Y le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno que me llame uno de tus hijos, sino tenme como uno de tus jornaleros. Es una actitud de ¿qué? De arrepentimiento. Y de verdad nosotros, para llegar ante Dios, tenemos que ser contritos y humillados, como dice el salmista David en los Salmos. Que dice que un corazón contrito y humillado, él nunca desprecia. Dice de que el corazón altivo él lo mira de lejos, mas el corazón humillado que está ahí delante de él pidiendo esa misericordia y que por lo posible intenta obedecer las instrucciones de Dios, ese es el que hace deleitar a Dios. Como la parábola del publicano y del fariseo es, así es, de que el publicano decía, Señor, mira mi corazón, y el otro decía, mira Señor, cómo está el pecador ese. Sé qué oración Dios escucha la oración. El Señor se propicia de mí. Se propicia a mi pecador. ¿Qué oración escucha Dios? Dios escucha la oración humilde. Dios escucha el clamor que tiene que arrepentido. Dios no escucha una oración de prepotencia. ¿Sí ven? Dios no escucha una oración que quiere exaltar al hombre. No, Dios escucha una oración que sea para su gloria. Amén. Y amén. Y amén. Alabanza de traducciones.